Hola gente futbolera, bueno, aquí estamos un día más para hablar sobre la actualidad del Barça, muchísimas cosas que comentar y hoy vamos a empezar hablando de Robert Lewandowski. Como todos sabéis, hoy martes 12 de julio tenía que presentarse en lo que era en las instalaciones del Bayern para pasar su reconocimiento médico y iniciar entrenamientos y pretemporada con el Bayern de Múnich. El jugador ha ido con la mejor intención del mundo. Se comenta que su viaje es para despedirse de sus compañeros, que él lo sigue teniendo clarísimo, quiere salir del Bayern de Múnich y quiere venir al Barça. Es un tío de palabra, un tío que cuando dice voy a hacer esto lo hace. Y en este momento pues tenemos claro que el jugador vendrá aquí al Barça. Es más, ayer saltó el bombazo de que Mateusz Borek, que es un periodista polaco, como todos imaginaréis, muy amigo de Robert Lewandowski y que en su entorno pues conoce todo al dedillo sobre Robert Lewandowski, y ha comentado que el fichaje podría cerrarse esta misma semana a razón de 3 temporadas más una opcional, lo cual podría ligar a Robert Lewandowski con el Barça 4 años, podría ligarlo. En principio son 3 más 1 opcional, y se comenta que ficharía a razón de 30 millones brutos por temporada, unos 15 netos. Bueno, esto sí que no me lo creo, lo de los 30 brutos, porque evidentemente en el Barça a día de hoy hay una escala salarial impuesta por Laporta y su junta directiva, y no se va a saltar por ningún jugador, sea Robert Lewandowski, sea Haaland, Mbappé o el que venga. El que venga se tendrá que adaptar económicamente a la escala salarial que haya en este caso en el Barça. Bueno, entonces eso, bombazo de Mateusz Borek, que dice que Robert Lewandowski fichará esta misma semana por el FC Barcelona. El Bayern ya no se muestra tan reticente a su salida y facilitaría la salida siempre y cuando el Barça alcance una cantidad de 50 millones de euros limpios, sin meter ningún tipo de variable. Bueno, yo sobre esto quiero opinar que sí, que me parece caro el precio de Robert Lewandowski en el contexto de que le queda un año de contrato. Luego tendremos que debatir si finalmente el jugador es caro o no en función de su rendimiento. Cuando finalice la próxima temporada, si Robert Lewandowski ficha por el Barça, analizaremos su rendimiento y veremos si realmente pues fue caro el jugador o sin lugar a dudas pues fue un buen fichaje y barato. Luego eso lo analizaremos luego. Bien, esto en cuanto a Robert Lewandowski. En cuanto a Frenkie de Jong, ayer Gerard Romero en su programa Gigantes comentó que había una reunión entre los dirigentes del Manchester United y el FC Barcelona. Otro bombazo. Vinieron aquí con la intención de cerrar el fichaje de Frenkie de Jong. Y según parece ser, comentó Oriol Domènech, que se pactó el traspaso de Frenkie de Jong en unos 85 millones de euros entre fijos y variables por el centrocampista holandés. A mí particularmente me parece un gran precio de traspaso si al final conseguimos traspasarlo por este dinero. Ojalá, nos vendría genial, ¿no? Y parece ser que la visita de Richard Arnold y John Murdoch, que son los CEOs y director de fútbol de los Red Devils, ya tan seguidas significa que hay algo aquí que se nos escapa, que no se nos escapa más bien, que es que entre el Barça y el Manchester United hay negociación clara, y después podrá salir Frenkie de Jong o no, pero en principio ya digo, lo que es esta reunión derivó en un precio
de traspaso entre fijos y variables de 85 millones, un precio más que bueno por Frenkie de Jong. Sacárnoslo de aquí sería algo buenísimo. Ya digo, para mí ahora el techo está en el Manchester United si es capaz de convencer al jugador, porque como os vengo contando desde hace mucho tiempo, Frenkie de Jong es muy reticente a salir del Barça para ir a un proyecto que no juegue la Champions, y ese proyecto evidentemente es el del Manchester United. Actualmente allí está su máximo valedor, Erik ten Hag, como entrenador, ex entrenador también del Ajax donde estuvo Frenkie de Jong, y es el personaje que está forzando a que Frenkie de Jong venga al Manchester. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero ya digo, ahora mismo la pelota se encuentra en el tejado de Frenkie de Jong, si este decide salir o no. Bueno, ayer comentábamos, que también lo comentaba Fabrizio Romano, el Leeds ha aceptado la oferta final del Barça, pero no era esa de 72 o 75 millones como decía pues Fabrizio Romano y otros medios. Finalmente Fabrizio Romano se ha retractado de sus propias palabras y ha comentado que el Leeds ha aceptado una oferta entre 58 y 60 millones más 10 en variables, lo cual podrían llegar a 68 o 70 como mucho, por el fichaje del brasileño Rafinha. Insisto, 58 fijos más 10 en variables, podrían ser 60 fijos también, pero bueno, en principio así está el tema con Rafinha. El Leeds ha aceptado la oferta entre 58 y 60 fijos más 10 en variables. Sobre esto tengo que comentar pues algo bastante importante, y es que hay mucha gente que está diciendo que Deco, que se va a llevar una comisión. Mira, Deco, lo que os tengo que comentar sobre el tema es que si Deco llegase a cerrar el fichaje de Rafinha por el Chelsea, hubiese ganado más dinero. Esto ya partamos de esa base. El fichaje en cuanto a comisiones podría ser de unos 17 o 15 millones aproximadamente. Se comenta que Deco se podría llevar 5 en la operación con el Barça, y al mismo tiempo lo que es el Rennes, equipo que todavía tiene un 20% de preferencia en cuanto al precio de traspaso, se llevaría unos 10. Entonces, seamos un poco realistas. Obviamente todos los representantes siempre se llevan un porcentaje en lo que es la incorporación de sus representados. Pero bueno, no me parece muy delirante 5 millones en cuanto a llevarse, ya digo, a un jugador como Rafinha, que es un jugador que, digamos que es una realidad, pero no es un crack mundial, todo hay que decirlo. Pero el precio de mercado a día de hoy se ha disparado en infinidad de jugadores, se ha disparado un montón en jugadores medios, en jugadores altos o incluso de perfil bajo. Entonces ya digo, a mí particularmente creo que Rafinha por 58 millones de euros no me parece caro. Esa es la realidad. Que después que podamos criticar de que a lo mejor se lleve 15 millones de comisión entre Deco y el Rennes, pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? También el Barça tiene porcentajes en futuras ventas. Por ejemplo, Todibo, que estuvimos hablando de que también podría ser un jugador interesante para el Sevilla, y el Barça estaría dispuesto a renunciar a ese precio de traspaso siempre y cuando le vendan a Koundé por un precio más barato. Entonces, ya digo, Rafinha está al caer. Rafinha muy posiblemente esta semana será oficial también con el Barça, y veremos a ver qué podemos finalmente hacer con este tema. Si al final, también, ojo al dato, el Barça firma a Rafinha, Lewandowski y Dembélé, obviamente Memphis Depay tendrá que salir del Barça. Esto lo teníamos todos claro, ¿no? Y es que el delantero holandés pues ha dicho a su entorno que la opción Tottenham Hotspur no le satisface en absoluto. A ver, es una putada, pero así está la cosa. Memphis no saldrá del Barça
para irse al Tottenham, que era un equipo que incluso en algunos sitios se llegó a especular con que pagaría 35 millones. Ojito al dato, que sería una cifra más que buena para el Barça. Otro damnificado sería Abde, que el Barça bajo ningún concepto ni circunstancia le traspasaría. El jugador lo querrían ceder para que evidentemente no se pierda en el olvido y tenga minutos de calidad para poder seguir creciendo. Esto es lo que el Barça está estudiando actualmente. En fin, estos son los grandes damnificados con los fichajes de Rafinha y Robert Lewandowski. Bueno, habrá mano dura con los descartes por parte del Barça. Jugadores como Umtiti o Braithwaite podrían causar baja en forma de carta de libertad. Anteriormente el Barça le comentó a Martin Braithwaite que no le iba a dar la carta de libertad y que lo traspasaría por unos 8 millones, pero si el jugador sigue resistiéndose a salir, el Barça se vería obligado a darle esa carta de libertad y obviamente, si es necesario, ir por vía judicial para sacarse de encima a jugadores que están sobrepagados, en caso de Martin Braithwaite o incluso en el caso de Samuel Umtiti, que obviamente los clubes empiezan a dudar si incorporarlo o no debido a sus problemas físicos, ¿no? Bueno, ¿recordáis a Chukwuemeka? Este centrocampista pivote defensivo que juega en el Aston Villa. Carney Chukwuemeka, muy difícil de pronunciar, la verdad, no creo que me haya acostumbrado a pronunciar el nombre de este jugador. Bueno, el Barça reactiva su interés por este jugador, viendo que la perspectiva de Nico González igual no sería la más correcta para jugar en el pivote, porque se ve que le tiene carencias a la hora de defender y que se posiciona bastante mal. Aunque en las inferiores ha jugado bastante bien de pivote, su llegada al primer equipo pues no ha sido todo lo interesante que podría ser para el FC Barcelona. Entonces, partiendo de esa base, el Barça se fija en Chukwuemeka. Este jugador, cuando coinciden pues los dos medios principales de información de Cataluña, como son Sport y Mundo Deportivo, en un jugador, es que hay bastante de cierto en el tema, y yo creo que al final el Barça va a intentar la incorporación de este jugador, que ya sonó tiempo atrás, ojo al dato, pero esto va todo relacionado con la salida de Frenkie de Jong. Si Chukwuemeka llegase, sí que Nico González saldría en forma de cesión, porque entonces sí que no tendría sentido que Nico González se quedase aquí. Esta es la realidad. Este jugador vendría para ir creciendo a la sombra de Busquets, y ya se está hablando pues de que Busquets marcharía a la MLS la próxima temporada y necesitamos un jugador que crezca al lado de él para ir viendo cuáles son los mecanismos y cómo juega el Barça y lo que tiene que hacer en su puesto. Entonces, si el Barça intenta este fichaje, sería una muy buena noticia, sin lugar a dudas. Bueno, gente futbolera, pues aquí finaliza el vídeo de la actualidad del Barça. Si os ha gustado y me apoyáis con un fuerte like, lo de siempre, eternamente agradecido. No olvidéis suscribíos, ya que es gratis, a mí me ayudáis un montón. Y lo de siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, gente futbolera.